El día de ayer, como todos los martes, se jugaron los torneos de titulados en la plataforma chess.com y hay que decir que apenas en las primeras jornadas del primer torneo del día, el número 1 del planeta Magnus Carlsen fue sorprendido por dos jugadores muy jóvenes, sobre todo con quien se enfrentó en la segunda ronda, y es que se trata del joven candidato a maestro de la India, Harit Kapil, un jugador que apenas tiene 9 años de edad. Algo realmente impresionante, ¿no? Y es que, de hecho, este jugador se hizo ya conocido a finales del año 2024 cuando se convirtió en el jugador más joven de la India en derrotar a un gran maestro. Esto lo hizo con 9 años, 2 meses y 8 días. Realmente espectacular y bueno, como verán en esta partida, aquí Kapil nos va a demostrar todo su increíble talento. Así que pónganse cómodos y a disfrutar de esta fantástica partida porque luego tendrán la partida de la tercera ronda, donde en este caso Carlsen fue sorprendido por un jugador de apenas 15 años. Así que antes de iniciar ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video si les gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Dicho esto, con las piezas blancas en la segunda ronda del primer torneo de titulados del día, el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras, el joven candidato a maestro de 9 años de edad, Harit Kapil, respondía con caballo F6. C4, E6, caballo C3 y alfil B4. Tenemos una defensa ninzo-india por parte de Kapil, A3 por parte de Magnus, alfil por C3, B por C3, D6, F3 y enroque. Bueno, las negras rápidamente aseguran su rey. También se podía jugar quizás E5. Pero bueno, E4 aquí por parte de Magnus que controla el centro. E5 de su rival. Caballo E2, B6, G4. Magnus se lanza al ataque inmediatamente. Y bueno, su rival hace lo mismo, ¿no? Kapil juega alfil A6. Es un tema típico en esta variante de la ninzo-india, cuando la estructura de las blancas queda algo mal, empezar a atacar el peón de C4. Magnus juega caballo G3, defendiendo el peón y por supuesto también pasando el caballo al ataque por el flanco de rey. Caballo C6 por parte de Kapil, alfil G5 de Magnus Carlsen, H6, alfil E3, caballo A5. Pueden ver cómo ahora Kapil pasa al ataque, ahora sí amenaza el peón. Y bueno, Magnus se lanza con G5. Sin perder tiempo, el noruego quiere seguir abriendo la posición del enroque negro, pero su rival demuestra tener muy buenos conocimientos defensivos y jugó caballo H7, jugada correctísima para frenar el ataque de las blancas, ¿no? Y es que ya se está amenazando el peón de G5. ¿Qué sucede? Si las negras capturan el peón con la idea de, bueno, tras alfil por comer en C4, esto sería un error porque las blancas juegan torre G1 y tienen el ataque muy avanzado, ¿no? Y es que pueden venir que viene el caballo F5, el peón H4 y bueno, difícilmente las negras van a poder frenar el ataque blanco. Por eso Kapil jugó caballo H7, muy buena jugada, G por H6 de Magnus Carlsen y ahora G6. Con esta jugada, las negras logran detener el ataque de las blancas. Y bueno, ahora Magnus, viendo que bueno, no pudo por el flanco de rey, decide jugar C5 tratando de crear debilidades por el flanco de dama. Aquí en realidad había que seguir con H4 para buscar H5, ¿no? En caso de alfil por C4, entonces vendría alfil D3 y bueno, la siguiente jugada sin duda va a ser algo como H5. Pero tras la jugada C5, alfil por F1 de Kapil, rey por F1 de Magnus, caballo C4, buena jugada del jovencito indio, gana un tiempo porque se amenaza caballo por alfil dando jaque. Alfil F2 por parte de Magnus que se retira, no quiere perder su alfil, caballo G5 por parte de Kapil, dama E2 y ahora este jovencito indio decide jugar caballo por F3. En principio parece una jugada buena, ¿no? Porque en realidad las negras se ganan un peón, ya que el caballo es intocable o vendría caballo de 2 jaque y se caería la dama. Sin embargo, caballo por F3 en realidad no era la mejor opción. Aquí B5 era mucho mejor para que este caballo quedara ya plantado aquí en la casilla C4. Pueden ver que si las negras, perdón, si las blancas intentan repeler allí al peón, pues viene a 6 y bueno, este va a ser sustituido por el otro. En cambio, el problema de caballo F3, aunque es una jugada que busca una combinación, también es cierto que el caballo en C4 sigue indefenso y bueno, Magnus decidió jugar H4. En realidad, lo mejor era torre de 1. Como pueden ver, ahora sí se amenaza dama por C4 o dama por F3, por lo que quizás las negras tendrían que tomar medidas drásticas y entregar los dos caballos a cambio de la torre. En cambio, tras la jugada H4, Kapil jugó caballo C de 2 jaque, rey G2
y F5. Bueno, este jovencito mostrando, digamos, su juego agresivo, ¿no? Quiere abrir líneas sobre el rey blanco, aunque eso también le cueste que su rey quede un poco vulnerable. Técnicamente aquí era mejor primero cambiar en D4 y tras peón por, ahora sí F5. Pero bueno, tras F5, que fue lo que se jugó en la partida, Magnus jugó E por F5, G por F5 de Capil, y ahora el noruego jugó torre a D1 intentando atacar al caballo de las negras. Era mejor aquí quizás caballo F1 y bueno, tras caballo por y rey por F3, pueden ver que el caballo en F1 está atrapado, ¿no? De hecho, si las negras juegan E4, la mejor jugada es rey F4, una completa locura que con pocos segundos es bastante difícil de ver. ¿Cuál es la idea? Por supuesto que el caballo en F1 de momento está atrapado. En cambio, tras torre a D1, Capil jugó caballo por H4 jaque, torre por, dama por, torre por D2 y F4. Y bueno, si bien es cierto que Magnus se ha logrado quedar con caballo y alfil a cambio de una torre, también es cierto que su rival está siendo bastante agresivo, ¿no? Tiene unos cuantos peones, la dama está cerca del rey. Y ahora, aquí Magnus decidió jugar dama E4, que es una imprecisión. Obviamente amenaza mate, ¿no? Si las negras capturan el caballo, viene dama G6, seguido de dama G7 mate. Pero en realidad era mejor caballo E4, atacando la dama, y tras dama por H6, dama G4. Y bueno, pueden ver que ahora el rey negro también está siendo un poco débil. Tras dama E4, en cambio, Capil se comió el peón de H6, que es el más peligroso, y Magnus jugó caballo F1. Otra vez, torre D3 era mejor para que caballo F1 tenga más fuerza y así pasar la torre H3. En cambio, tras caballo F1 directo, dama G5 de Capil, rey H8 era mejor para pasar la torre, pero bueno, rey H1, rey F7 y dama H7. Bueno, Magnus aquí tenía bastante más tiempo que su rival. Sin embargo, aquí la mejor jugada era dama D5. Este jaque es más fuerte. Tras rey G7 vendría alfil G1 y pueden ver cómo hay maniobras en la posición. No basta aquí torre H8 porque simplemente viene alfil H2 y ahora la torre se prepara para pasar. En cambio, tras la jugada dama H7, Capil jugó dama G7 y Magnus cambió confiando en su tiempo y en sus dos piezas. Fíjense, Magnus 1 minuto 18, Capil 15 segundos. Lo mejor era dama F5 jaque y tras dama F6, dama D7, ¿no? Buscando mareo aquí en la posición. Tras dama por dama, las negras jugaron, por supuesto, rey por, D por E5, D por E5, torre D5 y torre a E8. Y cuidado, porque aquí las negras deben tener ventaja decisiva gracias a los dos peones. El problema es que tienen más de 1 minuto de menos que su rival. Rey G2 por parte de Magnus, rey F6 de Capil, rey F3 y E4. Buena jugada de este jovencito que busca la táctica por todos lados, ¿no? Pueden ver que entrega el peón de F4, pero en realidad este no puede ser capturado. Magnus lo sabe y jugó rey E2. ¿Qué pasa si las blancas capturan? Bueno, viene rey E6, jaque a la descubierta, y aunque parece que aquí el rey puede defender a la torre, pues no puede defender el alfil, y esto ya sería calidad de menos. En cambio, tras la jugada rey E2, rey E6, los peones negros son muy fuertes. Magnus defiende la torre con C4, torre D8, C por B6, buena jugada del noruego, y es que si torre por torre, pues las blancas recapturan y después se comen el peón, ¿no? Por eso Capil juega A por B6, Magnus logra quitar la torre antes de que se la cambien, torre D3, alfil H4, torre G8, alfil G5 y rey F5. Bueno, Magnus aquí estaba completamente perdido y pueden ver el tiempo. Capil tiene 7 segundos, Magnus 23, es decir que Noruego ha pensado bastante en las últimas jugadas. Alfil H6, jaque a la descubierta, y aquí Capil jugó rey G6, que en realidad es un error. Rey G4 era más fuerte, ya que tras torre H1 pues vendría torre H8, y si torre jaque, entonces rey F5, y pueden ver que el alfil no tiene demasiadas escapatorias. Tras rey G6, en cambio, torre H4 de Carlsen, que también es humano y se equivoca gravemente aquí. Torre G5 era lo mejor, ya que tras rey H7 viene torre por, rey por y alfil por F4, atacando el peón de S7, y hay buenas posibilidades de tablas. En cambio, tras torre H4, F3 jaque por parte de Capil, rey F2 de Carlsen, torre H8, alfil G5, torre por H4, alfil por H4 y torre por A3. 3 peones de más para las negras. Es cierto que Magnus tiene 2 piezas, pero no compensa. Alfil de 8 por parte del noruego que ataca a los peones negros. Y ahora Capil aquí sí que comete un error. Torre C3.
Lo mejor era torre A2 jaque. Tras rey G3, ahora torre C2. La idea es que si las negras capturan el peón, viene B5 y pueden ver que el peón está clavado. En cambio, tras torre C3, bueno, Magnus jugó alfil por C7 directamente, dejándose la jugada que ya vimos. Lo correcto era primero caballo E3 para defender el peón de C4. En caso, por ejemplo, de C6, pues entonces caería el peón de B6. Y esto ya está muy difícil, ¿no? Pueden ver que el caballo también defiende el jaque en C2. En cambio, tras alfil por C7, bueno, capil, obviamente aquí con muy poco tiempo jugó torre por C4, que es un error, ganaba con B5, aprovechando la clavada. Y ahora el problema es que cuando el alfil se retire, pues entonces viene torre por C4 y no, los peones son mucha ventaja para las negras. En cambio, tras torre por C4, Magnus jugó alfil por B6, torre C2 jaque, rey G3, torre G2 jaque, rey F4 y tras torre E2 la partida finalizó en tablas. Ahora, ¿qué pasó aquí? No sé la verdad quién fue el que pidió tablas. Sería Magnus, que obviamente ya no puede ganar aquí de ninguna manera. ¿Por qué? Porque bueno, lo de menos para las negras es entregar la torre por una de las dos piezas menores y simplemente las blancas no tendrían material. O sería Capil el que ofreció tablas porque solo tiene 7 segundos, mientras que su rival tiene 16. ¿Quién sabe, no? Lo cierto es que en realidad en esta posición quien tiene chance de ganar es el jugador indio con esos dos peones y la torre. Que lo puede hacer es muy difícil porque probablemente los peones van a caer en cualquier momento. Pero quizá todavía tenía oportunidad. Ahora, ¿quién pidió tablas? No lo sabemos, pero ese fue el resultado tras la jugada torre 2. Bien amigos, ¿qué les pareció esta primera partida? Realmente espectacular, ¿no? Tengan en cuenta que este jovencito tiene 9 años y aproximadamente 9 meses. Todavía no ha cumplido los 10 años y bueno, aquí ya demuestra su increíble talento contra el número 1 del mundo. Como les dije, esta no es la única partida en donde Magnus fue sorprendido y es que acto seguido en la tercera ronda, Magnus con las piezas negras se tuvo que enfrentar a un joven de 15 años llamado, ya lo voy por acá, este se llama Maxim Ivanikov, un jugador muy joven también, candidato a maestro, pero bueno, ya van a ver lo que sucedió en esta partida. Y es que con las piezas blancas, el joven ruso Maxim Ivanikov iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, respondía con E6, una defensa francesa. D4, D5 y E por D5, variante del cambio, lo que en teoría no debería ser problema para las negras, porque bueno, prácticamente obtienen la igualdad. E por D5, caballo F3, caballo C6, alfil D3, caballo B4, Magnus va por la pareja de alfiles, su rival lo evita con la jugada alfil E2, alfil F5 por parte de Magnus, Ivanikov defiende el peón con caballo A3, caballo F6, C3 atacando al caballo, caballo C6. Y ahora el joven ruso decide jugar enroque, una jugada muy arriesgada, ¿no? Y es que probablemente caballo C2 es mejor con la idea de ir a E3, claro, antes sacando quizá el alfil a G5. El problema de enroque, por supuesto, es que Magnus jugó alfil por A3 y tras B por A3, pues las blancas se quedan con una mala estructura de peones en el flanco de dama. ¿Qué tienen en compensación? Al parecer la pareja de alfiles. La cuestión es que tras enroque de Magnus, Ivanikov jugó alfil de 3, perdiendo esa compensación, pues le está ofreciendo el cambio de alfiles a su rival. Quizá alfil F4 era un poquito mejor, ¿no? Y en caso de una jugada como caballo A5, pues entonces pueden jugar las blancas torre 1. Ahora, tras alfil de 3, por supuesto, Magnus cambió los alfiles, dama por y H6, y las negras deberían estar mejor. Ya no está la pareja de alfiles, las blancas tienen mala estructura. Torre B1 por parte del ruso que ataca el peón de B7, B6 de Magnus que lo defiende, alfil F4, torre 8, H3, dama D7, torre F E1, torre por E1, torre por E1, torre E8, caballo E5, caballo por E5, D por E5, dama E6. Y ahora Ivanikov jugó dama A6. Error. La dama se mete por allá en el fondo para intentar capturar un peón. Peón que normalmente está envenenado, ¿no? Aquí lo mejor era torre D1 atacando el peón de D5. Y ahora sí amenazando al caballo que ya no está clavado. En caso de caballo D7 pues vendría dama por D5. Y probablemente esta partida es de igualdad. Aunque yo diría que las negras siguen un poquito mejor gracias a la mala estructura blanca. Pero tras la jugada dama 6, caballo E4 por parte de Magnus.
dama por A7 de Ivanikov. Y ojo que esto sí que fue un error, ¿no? Aquí ese peón, como le dije, está envenenado. Mejor era quizá torre E3. Y es que fíjense, tras dama por A7, Magnus demuestra que es humano nuevamente y jugó C5. ¿Qué pasa? Las negras quizá ganaban con caballo C5 porque pueden ver que ahora la dama está prácticamente atrapada, ¿no? Y es que si las blancas juegan dama por C7, entonces viene caballo D3. Se amenaza la torre, se amenaza el alfil y las blancas van a perder material. Y en caso de que las blancas decidan jugar algo como alfil E3, por ejemplo, para atacar al caballo, entonces vendría dama C6. Y la idea es que tras alfil por caballo, pues viene torre A8. La dama está atrapada y por supuesto las negras ganan mucho material. En cambio, tras la jugada C5, A4 por parte de Ivanikov, dama F5 de Carlsen que ataca al alfil G3, caballo por, peón por, dama D3, pero la dama de Carlsen allí empieza a buscar a los peones, torre F1 por parte de Ivanikov que hace lo mismo, amenaza en F7, y bueno, Magnus jugó torre F8, la jugada que parece más lógica para evitar la captura del peón y para no tener que retrasar la dama y que, bueno, ahora la dama empieza a molestar con jugadas tipo dama D7. Ahora, en realidad lo correcto era rey H7, dejarse comer este peón para en caso de torre por E5, pues las negras prácticamente logran igualar. ¿Qué pasa con torre F8? Dama por B6 por parte de Ivanikov y dama por C3 de Magnus que se come un peón que quizá estaba envenenado, ¿no? Aquí era mejor comerse el de G3 y tras dama por C5, dama por E5. Final de dama contra torre, quizá la blanca es un poquito mejor ahora por el peón libre, ¿no? De ser una debilidad pasa a ser un peón libre peligroso. Pero todavía ahí es bastante difícil porque son dos piezas pesadas. En cambio, tras dama por C3, E6. Buena jugada de Ivanikov. Aquí Magnus jugó dama E3 jaque. Y es que el peón no puede ser capturado porque vendría dama por E6 y cae la torre. Ahora, tras dama E3, Ivanikov jugó rey H2. Y bueno, de nuevo Magnus tuvo que jugar rey H7, que es un error, ¿no? Lo mejor era F5. Ojo, ¿qué pasa si se captura, por ejemplo, el peón? Pues que viene dama por E6 y tras peón por torre por. Y como se darán cuenta, el rey está fuera del cuadrado. El peón no puede ser alcanzado. Ahora, tras F5, vendría, por ejemplo, dama D6, torre 8, dama por y dama por E6. Y bueno, a luchar el final de torres, que sin embargo debe estar perdido para las negras. En cambio, tras rey H7, torre por F7, buena jugada de Ivanikov, torre G8 de Carlsen, E7, torre E8 y dama D8. Una jugada muy bonita para rematar. Pueden ver que la torre no se puede defender, el peón está bien defendido. Magnus jugó torre por D8, pero tras E por D8 igual dama y D4. Ivanikov jugó dama F6 y el número 1 del mundo, después de ser sorprendido en la ronda 2 por un niño de 9 años, quien le hizo tablas, era derrotado aquí porque abandonó contra este joven de 15 años que le amenaza mate en una. Y es que, fíjense que tras dama G5, que es prácticamente la única para defender, pues vendría dama por dama, peón por y torre C7. Los peones no están tan adelantados como para hacer un peligro, la torre los va a capturar y este peón va a coronar. Bien amigos, ¿qué les ha parecido estas partidas del día de hoy? Increíble. Ronda 2, Magnus Carlsen tablas contra el niño de 9 años de la India, Arat Kapil. Y en la ronda número 3 es sorprendido y derrotado por el joven candidato a maestro de solo 15 años, Maxim Ivanikov. Impresionante lo que están haciendo estos jovencitos y bueno, ¿qué les ha parecido estas partidas? No les traigo todavía la tabla de posiciones porque no quiero hacerles spoiler de quién fue el campeón del torneo, eso lo verán más adelante. Pero si este video les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.